Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias. Padre, le damos gracias nuevamente, Señor. Una vez más, hacemos memoria de tus bondades para con nosotros, Señor. Qué maravilloso es poder hablar con el Dios Altísimo, el Creador de los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo que no es visible a nuestros ojos. Señor, qué grato es poder venir y adorar con tu iglesia, junto con pequeños y jóvenes, y todos a una aprender, Señor, a adorar lo que haremos en la eternidad, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros, amado Señor, hoy tiene un privilegio glorioso y es estar delante de tu presencia y no ser fulminado. Por eso, Señor, estamos aquí con el deseo de adorarte y para eso pedimos ayuda, Señor, pues nosotros no podemos por sí solos, Señor. Tenemos peso y pecado que nos asedia, Señor, distracciones, amor por uno mismo, preocupaciones o afanes y pecados. Acudimos a ti para que nos ayudes a poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Santo, por que tienes aquí a mis hermanos, Señor, Jorge y Gaby, que has sostenido sus vidas y has hecho cosas milagrosas en ellos, sobre todo su salvación, que los mantiene firmes y como hoy meditábamos, no temen, Señor. Gracias también por haber tenido cuidado de Gloria, Señor, nuestra hermana, de su madre, Señor, y del resto, Señor, de los que en su cuerpo padecen de una u otra forma, nuestra hermana Liz, Señor. Eh, Gracias, Padre Santo, Señor, por cuidar de nuestra hermana Connie también, Señor, y, y de todos nosotros. Gracias por la fortaleza en nuestra hermana Maritza, Señor, y por la bendición de tener aquí a Pollito en paz. Gracias, Padre bendito, por los niños que has tú dotado de paz y de gozo por estar aquí con sus notas, anhelando recibir de tu palabra. Sigue obrando y que jamás se aparten, Señor. Gracias por los que vienen hoy en pecado con deseo de arrepentirse. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía y obrará, Señor. Pero gracias sobre todo por Cristo, a quien deseamos bendecir, alabar y predicar. Señor, estamos pasando por esta nueva serie que justamente lo señalará y sabes que yo quedo corto para hacerlo de manera correcta, así que te ruego que en mi ineptitud, en mi falta de sabiduría, tú me tomes y me uses para la gloria de tu nombre y que me guardes de soberbias de mi boca, de malos deseos, Señor, pero también de cobardía, hablar, Señor, con justicia y verdad. Trata, Señor, con todos nosotros, sobre todo con el tibio, antes de que sea devuelto por tu boca. Te pido, Padre Santo, que nos libres del maligno y de sus acechanzas y que continúes fortaleciendo la membresía de la iglesia, Señor, para que esté dando fruto en abundancia. Gracias por los servidores prestos y siempre activos. Gracias, Padre bendito, por todo, Señor. Te pedimos por nuestros amados hermanos en Eritrea toda esta semana, los obreros allá y las dificultades que enfrentan y su valentía, su amor. Ahora te pediremos por Nigeria, por todos los hermanos allí, Señor, los obreros, los nuevos convertidos y también los que nos persiguen. Te pedimos, Padre Santo, también por nosotros, los hombres de casa, que seamos diligentes, que seamos valientes, que seamos esforzados, que discipulemos a nuestras esposas e hijos en rectitud, en verdad, con la ley y el evangelio. Siempre, amado Señor, con los ojos puestos en ti. Te pedimos por las esposas y madres también, por sus oficios que tienen tan preciosos, Señor, en tantas labores que tú les has encomendado, Señor. Ayúdales, Señor, para que ellas deseen hacer conforme a tu voluntad. A nuestros jóvenes, guárdales de pasiones juveniles, del espíritu de mentira de este mundo, Señor, del ocio que los corrompe aún más. Sálvales y sírvete de ellos. Y gracias por los que entre los jóvenes que tenemos, Señor, ya has salvado y has levantado obreros. Gracias, Señor amado, por los que de aquí serán usados para la gloria de tu nombre y expansión de tu reino. Señor, ten, Señor, misericordia de nosotros y mantén a todo el pueblo en paz, tanto los niños
como grandes, Señor. Enseña al padre, a la madre a dotar y cuidar a sus hijos en la adoración, y a los hijos también a obedecer y a sujetarse a sus padres. Señor, te pedimos amor, más amor por ti y por tu pueblo. No un amor que se exprese con palabras, sino con acciones que reflejen, Señor, a Cristo en nuestra vida. Señor, te pedimos por las autoridades del país, las personas que nos rentan este lugar, y aún te pedimos por un lugar nuevo en donde podamos, Señor, caber más. Te pedimos en tu misericordia estas cosas. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y saluden al vecino, sobre todo al que hace mucho que no ves. O saluda y exhorta al que viene y no viene, viene y no viene, que es como una luz intermitente. ¿Sí saben qué hace la luz las intermitentes? ¿Para qué sirven? ¿Para anunciar qué? ¿Qué hacen las luces intermitentes? ¿Qué anuncio te dan? Que estás ¿cómo? Estás detenido. Pero también nos dicen precaución. Los intermitentes nos dicen dos cosas y les decimos, están detenidos y mucha precaución con usted. Y la verdad, no tengo temor de que alguien se sienta aludido, al contrario, le amo y le digo, eres intermitente, estás en precaución, ten mucho cuidado de ti y de los de tu casa, y quítate de excusas, y ven arrepentimiento al Señor, es por tu propio bien. Saluda a los que están a un lado, por favor, y dile, hermano, si hoy mueres, tú ya estarás en el reino de los cielos, no por tus obras, porque es imposible que el hombre sea justificado por las obras de la ley, pero si estás tú confiando en Cristo, y le puedes decir en confianza, pues no veo mucho fruto en ti, hermano, deberías examinarte. O a menos de que te acobardes y después pagues el precio de que tu vecino de silla no sea exhortado. Algunos ni se voltean a ver porque su propio pecado los acusa y dicen, ¿y yo cómo le voy a decir al vecino que es un fluctuante? Arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase, que el Señor es bueno y lo perdona. Arrepiéntete, Alan. Tuve la dicha de ver obrar al Espíritu Santo en el equipo de servidores para la conferencia. Mis respetos a todos, hermanos. Gloria a Cristo. Dios honra a los que le honran. Estuvieron activos toda la semana pensando, organizando, viendo cómo, qué hacer. Tuvimos una conferencia maravillosa. No me gusta el nombre conferencia, ya sabes a mí. Es un congreso. Pero los hermanos así, yo me sujeto a las autoridades. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Un buen tiempo. Contabilizó un hermano de ahí más de 300 personas y sacamos el cálculo que sí, era más de la mitad lo que había de lo que esperábamos. El resto no confirmaron no ir, por eso les pido una disculpa. No los hicimos trabajar de más, hermanos, preparar para 600 personas, sino que no avisaron que no iban. Pero Dios tenía un propósito, alimentar a mucha gente, ¿verdad? Alimentar a mucha gente. Muchas personas de lo que sobró fueron alimentadas. Alan nos mandó un video dándole a la gente que estaba ahí, luego los predicadores del Cordero es Digno también, y mi hermano Claudio, gloria a Dios, hasta lunch para los niños que bailan ahí, danzan. Les dije, tengan cuidado, nuestros hijos ya se querían quedar ahí. Circo, maroma y teatro siempre llamará la atención. Me pregunto si lo harían eso delante de Jesús con sus heridas en su cuerpo. Gloria a Cristo, hermanos. Gracias al Señor por la vida de Jairo Vera que nos visita. Dios te bendiga. Bienvenido, hermano, me da gusto verte. Y gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Es una bendición ser parte de su congregación, de esta pequeña congregación. Hermanos, vamos a abrir Lucas. El hermano Tony, diácono de la iglesia, nos hizo favor de leer esta porción. Yo estoy emocionado porque es un reto. Siempre que cambiamos de libro, cambiamos también de estilo literario. El tipo de escritura, de intención es diferente y enfrentas un reto, tanto tú como escucha, como yo que hablo, como cuando pasamos por el libro de los Hechos. Es el libro más difícil que he predicado. Todos los sazones y todas las variantes que hay para estudiarlo. A veces queremos un sermón emocionante y a veces es muy pasivo, pero poderoso a la vez. Y cambiamos de libro y sé paciente, cambiamos también de historia, cambiamos también de, hermanos, de formas. Obviamente no cambiamos de predicar a Cristo, siempre predicamos a Cristo de una u otra forma, gracias a Dios. Pero estamos entrando, hermanos, a los versículos 20, ¿verdad, hermanos? Avanzamos bastante porque fue una introducción que se predica sola. Si ustedes la leen, realmente se da sola. Podemos agregar algún tipo de detalle que es parte de la predicación expositiva con el propósito de que la entiendas mejor. Pero realmente lo lees y es tan preciso Lucas
que podríamos decir, bueno, en este evangelio no necesitamos predicador, el hermano lo dice por sí mismo, pero hay algunos datos muy interesantes, hermanos, que nos pueden ayudar. Hay una porción, hermanos, que leía mi hermano Tony en los primeros versículos. El versículo 6 dice, y quiero aclararlo porque sobre todo recuerden que batallamos los niños con la obediencia. Y algunos creen que no son calificados para ser cristianos por su desobediencia. Y aquí leemos de pronto que hay 2 hombres que son obedientes. Lean el versículo 6 conmigo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces algunos que no entienden bien el evangelio dirían de inmediato, hermano, pues Cristo no murió para ellos ya estaban irreprensibles, obedecían las ordenanzas. Pero tenemos que ir a la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo sobre todo, hermanos. Romanos 3:28 dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Cuando dice aparte no es la ley más la fe, sino es ajena la idea de poder ser justificados por la obediencia. Recuerden que hay 2 religiones solamente en el mundo. La religión cristiana, que es salvación por fe, y la salvación que es por las obras y la fe, o la fe más las obras, que el catolicismo romano, mormones, luz del mundo, testigos de Jehová. Ellos creen que es por la fe, pero es la fe más tú. Es decir, cree, pero aparte esfuérzate, aparte llega, gana la carrera, tú te esfuerzas. Interpretan la Biblia así porque si no la ves a los ojos del sacrificio de Cristo, siempre vas a encontrar demandas de obediencia. Y si no lo interpretas de la obediencia que nos es dada al que ha sido salvado, que es posible, y lo interpretas como que la obediencia debe ser para los que no son salvos y que es posible, estás perdido en el legalismo, en la religiosidad. La obediencia es para el creyente porque el creyente ahora puede, pero no se salvará más, sino ya siendo salvo, ahora puede obedecer. Entonces, estos textos de la carta de los Romanos son muy importantes. Mira, por ejemplo, Gálatas 2, 16, 19. Escuchen por qué lo estoy enseñando, niños, porque dice ahí que estos dos, esta pareja, ¿quién y quién son esta pareja? Zacarías. Les preguntaba en el catecismo, ¿y cuál es el sacerdote que vamos a estudiar? Rápido dijeron algunos, Zacarías. Gloria a Dios. Estos son obedientes a la ley, son irreprensibles. Entonces, algunos de entre nosotros dirían, oye, pastor, yo creo que Zacarías y Elizabeth ya se ganaron el cielo, ¿verdad? Es como aquella plática que te decía de madrugada, yo en cama ya a 3 de la mañana y es la hora en donde mi mente está pensando. Y 3 de la mañana escuché a 2 vecinos hablando afuera y la calle es tan pequeña que escuchas todo, cuando se suenan, cuando se bañan, cuando todo. Entonces ahí en la calle estaban hablando en la madrugada y decía, no, sabes, mi abuelita de verdad cuidó tanto a mi abuelo y mi abuelo era tan malo, la golpeaba tanto, le hizo sufrir tanto. Y le dice el amigo con muy buena intención, no, mi hermano, tu abuelita ya se ganó el cielo y ya está en el cielo. Y yo dije, ¿puedo dormirme? Y que estos 2 se mueran y se vayan al infierno con todo y la abuela. O me levanto y voy y les digo que están equivocados. Pues la verdad, me levanté y fui. ¿Cómo estás, fulano, sutano? Puede ser que vean, entonces no voy a decir el nombre para que no se ofendan. Pero, ¿cómo están? No, bien, ¿y qué andan haciendo de madrugada? Ya es tarde, sí, la abuelita, escuché a la abuelita, ¿qué pasa? No, mi abuelita es una santa y les tuve que hablar de eso. Es imposible que por la obediencia, por las buenas obras. Hermanos, si alguno de ustedes cree que es un inconstante a las cosas de Dios y que con sus indulgencias, con sus ofrendas, con sus obras, con su caridad puede como limpiar, sigues aún atado en el yugo de la ley. Estás muy equivocado. Estos hombres, hermanos, eran justos, irreprensibles. Dice Pablo, sin embargo, Gálatas 2, 16, 19, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre, ¿qué dice? No es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué pasa? ¿Aún las personas obedientes a la ley, irreprensibles, pueden ir al infierno? Sí. Porque recuerden esta frase famosa del pastor que descansa ya en los brazos del Salvador, R.C. Sproul. Dice, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es decir, las obras injustas que llevamos a cabo, las llevamos a cabo porque somos pecadores por naturaleza. La persona va al infierno no tanto por el pecado que hace, sino por el pecador que ya es.
Y eso es algo importante para algunos de ustedes. He visto algunos, porque sí, hermanos, indago de pronto en sus redes sociales y vigilo, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Estalqueo sus redes para saber. Y veo que algunos escuchan aún pastoras y algunos comparten cosas del mundo con maldiciones y me preocupa bastante. Si estás en eso, entonces, ¿qué será de lo demás? Y algunos podrían decir, bueno, ¿realmente esas personas vecinas mías son tan buenas? Yo creo, pastor, que pues van a una religión diferente, pero ellos ya están en el cielo, ¿no se han dado cuenta? No, hermano, escúchame. Ni aun la persona que con evidencias parezca ser la más buena sobre la faz de la tierra, la más cariñosa, la más cordial, la más amorosa, la que siempre le da de comer a las palomas, a los perros, a los niños, que siempre está contigo, que siempre te llama, ni aún esa persona va a alcanzar el cielo por la ley, por la obediencia. Esa persona necesita a Cristo. Por eso les decía, cuando pensamos en el ministerio de evangelismo, en su mayoría predica hospitales, y a lo mejor nosotros creemos que es por algo, pero creo que es la misericordia de Dios que nos lleva ahí. Porque ahí hay enfermeras, hay doctores, hay camilleros. Son hombres maravillosos, hermanos. Son hombres que viven sus vidas para ayudar a los demás. Y dice, sí, pero por un pago. Bueno, métete de camillero. Métete de enfermero para ver si en realidad es un pago redituable para todo el esfuerzo que llevas a cabo para servir gente, limpiarlos, sanarlos, soportarlos, su ira, su dolor, verlos morir. Mis respetos. Pero tristemente, ni aun ellos o los rescatistas que entran a los accidentes, cuando mi hermano Jorge se accidentó, yo me fui de ahí hasta que llegó un joven habilidoso, en media carretera el coche, él se metió y no le importó y cogió al que estaba ahí, Jorge estaba malherido. Y dices tú, qué gente tan arriesgada, qué bellos. Ni aun ellos van a ir al cielo, hermanos, si no conocen al Salvador. Por eso dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No dice que no puede hacerlo, sería una contradicción. Porque ¿qué dice? Ambos eran justos delante de Dios, no delante de los hombres. ¿Se han dado cuenta de eso? Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Por eso la depravación en las doctrinas de la gracia o en la fe reformada, que es bíblica, se habla de un punto específico que es, en inglés es total depravity. Depravación total, no absoluta. Quiere decir que están incapacitados para poder ser salvos por su propia cuenta, pero no están incapacitados para poder obedecer a Dios en ciertas formas, sino que ellos no podrían llegar a salvarse ni aunque fueran absolutamente obedientes. Totalmente obedientes, no absolutamente obedientes. Creo que nadie podría ser absolutamente obediente, pero totalmente obedientes sí. Aquí hay un testimonio digno de subrayar, hermanos, que predicamos el Evangelio. ¿Puede existir una persona que es irreprensible delante de los ojos de Dios y ande guardando los mandamientos cabalmente? Sí. Aquí está Zacarías y está también Elizabeth y está también María. No son salvos por sus méritos porque es imposible, pero era gente que tenía temor de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Decía el hermano Miguel, ve la creación. Vete a ti, ve tu corazón, ve tus ojos, ve la gente que ha muerto, ve los bebés, ve los frutos. ¿Cómo no temer a Dios, hermanos? No tenemos excusa, al contrario, cuánta necedad para ver tantas evidencias y seguir encerrados en nuestra propia idea de llevármela ligera. Qué temible la mentalidad del hombre, hermanos, absurda en ocasiones. Entonces, quería dejar esto claro. ¿Existe la posibilidad de que una persona ande delante de Dios de forma justa y sea irreprensible en todos los mandamientos del Señor? Bueno, al menos conocemos aquí a dos, Zacarías y Elizabeth. Entonces, ¿necesitaban del Salvador? Viene maravillosamente narrado aquí. Tanto lo necesitaban que su hijo sería aquel que iba a preparar el camino para poder salvarlos a ellos y a todos los hombres por los que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Tanto era necesario que tenía que venir un profeta. Hermanos, algunos le llaman el último profeta del Antiguo Testamento, aunque es parte del Nuevo Testamento. Es una bendición su vida. Entonces, quería dejar esto en claro. Con esto les digo a los incrédulos, a los hijos y a los padres de los hijos, porque algunos se justifican con la idea de la psicología, ¿verdad?
o de algunas enseñanzas del mundo, ¿no? Déjalos que experimenten, son niños, ellos van a ir aprendiendo poco a poco. Deja que jueguen al novio y a la novia, y deja que jueguen a acostarse, deja que jueguen a embarazarse y recibe abuelito a tu nieto. Sigue permitiendo que jueguen, que vean, que anden. Es un jueguito, pronto van a aprender. Bueno, al menos tú y yo sabemos que cuando nos dieron rienda suelta no aprendimos únicamente, sino a pecar más. Por lo tanto, el traer a los hijos en amonestación y disciplina y en guía con la ley es necesario. Quítate de la idea de, ellos no pueden obedecer, hermano, porque no son salvos. Deben obedecer. Tienen que obedecer. Por eso la ley se grabó en piedra. Corazón de piedra. Yo sé que no eres salvo, hija. Yo sé que no eres salva, hija. Yo puedo verte. Hay evidencias que no. Pero tú debes obedecer, sea salvo o no. Debes obedecer. Más sin embargo te digo que no por obedecer y ser un hijo ejemplar vas a ser salvo. Aparte debes ir a Cristo. Cuando veas que es muy difícil obedecer y que te cuesta mucho trabajo y que te encuentras con una gran pared con la que chocas cada vez que te sientes justo, tienes que ir a Cristo. Ve a Cristo. Pero esto es importante, no quería pasarlo por alto. La ocasión pasada no lo mencionaba. Entonces, bueno, más adelante, hermanos, entrando en detalle, estamos en el versículo 20, en donde vemos que la incredulidad de Zacarías tiene consecuencias terribles. Quedarás mudo. Hermanos, cuando no creemos la promesa de Dios para nuestras vidas, cuando no creemos de forma práctica el Evangelio, porque lo creemos, ¿verdad? Pero de pronto como que nos distraemos o dejamos de creerlo. Lo que sucede, no destruimos lo que Él hace, ni su testimonio, pero lo que sí destruimos es nuestra capacidad de disfrutar, hablar de las cosas de Dios. Entre nosotros hay gente creyente, pero que de pronto olvida la majestuosa noticia, la gran verdad de que ahora morirás, irás al cielo por la eternidad. Y dices, pero hermano, no me hables de muerte, porque estoy muy bien aquí. Sí está bien, nadie quiere morir, hay muchas cosas por hacer, pero quiero decirte que el disfrute nadie te lo podrá quitar. Plenitud de gozo por la eternidad. La frase de los abuelos es, esta vida se pasa como un suspiro. Eso decía mi abuela. Es como un suspiro. La eternidad nunca. Cuando decimos, esta vida es un suspiro, al suspirar recordamos, el abandono, la muerte, el castigo, los golpes, el dolor, lo que ha pasado. O sea, el suspiro incluye los sufrimientos y los dramas de la vida. Ahora cuando nosotros decimos la eternidad, solamente es plenitud de gozo. Y cuando nosotros olvidamos quién es Dios para mí, lo que yo soy para Él, la obra que Él ha hecho, el Evangelio, empiezo a licuarme al mundo y ser fluctuante. Dejo de hablar. O cuando hablo a uno y en eso me jacto. No, el lunes hace 15 días le hablé a una persona y, mira, recibió muy bien. ¿Y cómo se llamaba? No sé. ¿Dónde vive? No sé. ¿Y se arrepintió? No, pero le hablé. Voy a orar para que Dios haga la obra. Empiezo a darme justificantes para ese tipo de expresiones tan burdas, tan mudas. Hermanos, es lo que pasa con Zacarías. Lo que Dios le hizo a través del ángel fue un castigo tan severo que Zacarías tenía una gran noticia que contar, pero ahora él ya no podía contarla. Lo mismo sucede con nosotros en nuestra incredulidad como creyentes, válgame la redundancia. Esto es, hermanos, algo que de pronto choca. Porque ¿cómo puedo ser un creyente de que el Salvador vino al mundo, murió en la cruz y resucitó, y a la vez no seguir siendo un creyente de la magnitud de la gran noticia? No tiene sentido, hermanos. ¿Cómo ser un creyente de esto y no ser un creyente que Dios es mi ayudador, que Dios es mi proveedor, que Dios me sostiene, que Dios está en control, que Él es soberano, que Él es justo? ¿Cómo ser un creyente de la vida, muerte y resurrección de Cristo y a su vez pecar más de lo que practico la santidad? De pronto es chocante eso. Por lo tanto, la Escritura nos exhorta, examínate, no sea que seas reprobado. Con esto no se te quita la salvación para que hoy vengas después del culto y digas, pastor, creo que probablemente no soy salvo. En el momento que te preocupas por esto, quiere decir que eres salvo. El Espíritu Santo pone en ti esa inquietud para que camines en santidad, no para reprobarte. ¿Me doy a entender, hermanos? El sentir compunción por el pecado, por la frialdad, por la tibieza es una buena noticia. El no sentir nada es una muy mala noticia, que aunque te diga que es mala noticia, no sentirás porque un muerto no siente nada. Muerto no siente nada. Hermanos, extrañamente muchos cristianos no consideran esto como un castigo. A ellos no les importa guardar silencio sobre las buenas nuevas del Evangelio de Cristo.
para él fue desesperante. Y es ahí lo que hoy vamos a empezar a estudiar, hermanos. Versículo 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, ¿verdad? Y se extrañaban de que él se tardara tanto en el santuario. Imagina la historia, ¿no? Zacarías está dentro y ellos ya han pasado varias veces por ese día. Obviamente ellos tienen temor porque dicen, ¿y si el sacerdote estaba en pecado y muere adentro? Ya quiero que venga a dar noticias, porque el sacerdote iba a recibir de Dios bendición, iba a salir y iba a decir, Dios nos ha bendecido. De hecho, pronunciaba una bendición sacerdotal, que más adelante les compartiré. Pero dice aquí el texto, estoy en el 21, se extrañaban de que se demorase en el santuario, pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Imagínate, el pueblo ahí esperando. Todo el pueblo, recuerdan lo que nos dice Nehemías, todo el pueblo se juntaba en la plaza, el sacerdote estaba ahí enfrente en un púlpito alto y de pronto el pueblo se sentaba maravillado esperando, el sacerdote explicaba y todo el pueblo junto al entender decía, amén. Todos estaban ahí expectantes, todos querían ver. Es como si el hermano Tony termina la lectura previa y de pronto tú estás ahí sentado y yo no salgo. Empiezas a ver un minuto ya ya estarían desesperados, ¿estás de acuerdo? Y el pastor, tú te tardas un minuto y nadie dice nada, ¿verdad? No, pues no, vamos a decirte. Pero no soportarías que el pastor no venga al púlpito, ¿cierto o no? 5 minutos, hermanos, ¿se imaginan? 10 minutos, ¿no te pararías de la silla? ¿O permanecerías quieto, tranquilo? No, ahorita viene el pastor, no hay ningún problema, no pasa nada. No, hermanos, nos inquietaríamos. Recuerda que esta posición es la única que no tiene excusa para llegar tarde, que no tiene excusa para faltar, que no tiene excusa para nada. Así mismo, ellos estaban esperando que el sacerdote saliera y el sacerdote no salía. La costumbre era que el sacerdote viniera del templo, tan pronto terminara de orar y de pronto él aseguraba a la gente, número 1, que no había muerto por pecado. Entonces eso daba buen testimonio al pueblo. Si acaso algún sacerdote, que no hay ninguno narrado aquí que haya muerto en la presencia de Dios, porque recuerda que colocaban una soga y ellos entraban y si moría pues para sacarlo, porque ¿qué otro sería tan tonto para entrar en su pecado para morir también? Entonces era con cuerda, la cuerda es muerta, no pasará nada, lo sacamos al bulto muerto. Entonces probablemente ellos empezaron a dudar, sí, yo sabía que ellos eran raros, esa Elizabeth de pronto... Ese sacerdote tal vez no era tan santo como creen. Digo, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque estos hombres son iguales a ti y a mí. Murmuraban tal vez, criticaban, juzgaban malamente. Y si no llegaba el sacerdote era porque probablemente él había pecado. Y nos conocemos tú y yo y conocemos a estos hombres. Probablemente no estaban diciendo... Vamos a ponernos a orar porque probablemente le pasó algo o algo, lo más seguro es que pecan. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está? ¿Por qué no viene? Seguramente solamente quiere bendición para él. No sé cuántas cosas puede existir en un corazón pecador, ¿cierto o no, hermanos? Malos pensamientos y muchas cosas. Lo que haya sido, me identifico con ellos. Entonces, hermanos, el retraso de Zacarías comenzó a poner nerviosos a la multitud. Después, hermanos, de que el sacerdote terminaba y hacía toda esa labor en el lugar santo, hermanos, las grandes puertas del templo se abrían, toda la gente estaba ahí, salían 2 sacerdotes afuera de las puertas, entonces el sacerdote levantaba las manos y bendecía al pueblo con la bendición de Números 6, 24, 26, el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Ponga tu mano sobre ti, te llene de paz. Era una bendición sacerdotal maravillosa. Entonces los cientos de fieles o miles que estaban reunidos ahí sabían qué hacer. Ellos respondían, bendito sea el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todos decían, amén. Ellos estaban esperando y Zacarías no salía. Después de todo esto, los levitas comenzaban, junto con los cantantes, a levantar la alabanza. Y se escuchaba una ráfaga de trompetas. Trompetas, era un acontecimiento impresionante. Imagínate, un hombre había hablado con Dios directamente, había intercedido por el pueblo y salía y decía, Dios nos ha perdonado, nos ha bendecido, Él pondrá su mano sobre nosotros, nos dará misericordia y favor.
¡Ay, gloria a Dios! Por eso todo el pueblo se retiraba, con gozo, felices, comían y bebían y seguían así. Porque habían sido bendecidos por Dios. Oh, tristemente, amados hermanos, hemos recibido aún una bendición mucho mejor. Porque la bendición de este sacerdote era momentánea. Y la bendición nuestra es eterna. Estos salían con gozo, querían servir, querían andar. Y nosotros en ocasiones, hermanos, estamos tan afanados, tan tristes, tan preocupados, que parece que Dios no nos ha bendecido. Todo esto tiene una secuencia maravillosa y lo verán adelante, hermanos, en cuanto al corazón que recibe la bendición. Por eso titulé el sermón Recibiendo las bendiciones de Dios. ¿De qué forma? Hermanos, el coro estaba compuesto por lo menos de 24 voces jóvenes, otros viejos, y un grupo grande de metales, de trompetas y muchas armonías. Coros impresionantes, diferentes voces a la vez. Era maravilloso, hermanos. Pero imaginen ahora esta escena, están todos expectantes, los músicos están ya afinados, los levitas están preparados, los sacerdotes que salen de las puertas ahí están ahí. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de ellas? Podemos imaginar, comparándonos con ellos. ¿Qué pensaríamos tú y yo, hermano? ¿Qué estaría en nuestra mente? ¿Estaríamos sufriendo por no recibir la bendición? ¿Estaríamos sufriendo por la impuntualidad del sacerdote? ¿Estaríamos sufriendo porque probablemente muere? ¿Estamos sufriendo porque no sale a bendecirnos? ¿Qué sería nuestro pensamiento en esa situación? Pues hermanos, de pronto sale Zacarías. La escena tuvo que cambiar por completo la escena que ellos habían visto, porque cuando Zacarías sale, él se supone que tenía que pararse en los escalones del templo con la vista a la multitud y pronunciar la bendición. Vayan a Números, hermanos, capítulo 6. Quiero leerla en una traducción lenguaje actual, pero léela tú en tu Reina Valera, si es la mayoría la que traen, o la de la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas. Pero de hecho hicieron una canción unas iglesias carismáticas hace poco de esta. Es bonita la canción, la verdad. Es basada en Números 24. Mas ellos ven la bendición como las bendiciones temporales, ¿no? Las terrenales, bendiciones económicas y todo eso. Esta bendición es mucho mayor. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Esta era la expresión. Es decir, el Señor ha aceptado nuestra ofrenda, nuestro holocausto, nuestro sacrificio allá adentro. El Señor está en paz. El Señor te bendiga, siempre te cuide, que te mire con agrado y te muestre su bondad. Esta es la bendición de la madre religiosa a su hijo, en persignarlo. Que Dios te bendiga, te cuide, te libre del mal, que un perro no te muerda, que el ladrón no te asalte, que no te enfermes, que no te atropellen. Todo está basado solamente en esta tierra. No es la bendición de una madre, hijo mío, que si te mueres el Señor te lleve al cielo a su gloria eterna, que en los días o el tiempo que vayas a servir salgas y expandas su reino, hables de Cristo, que Él te use para su gloria. Y mi amado hijo, si acaso llegas a morir sirviendo a Dios, alabado sea el Señor, tú eres suyo, Él es tuyo. No, eso no es. De la misma forma ellos veían la bendición de otra manera, hermanos. Era terrenal, era material, y aunque sí también era espiritual en cierto sentido. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la relación estaba renovada, la comunión podía ser plena por el perdón, porque recuerda que el pecado lo que hace es apartarme de Dios. Aún ahora, aunque estamos en comunión por Cristo y su sangre, pecas o eres fluctuante y te sientes hipócrita, no quieres ni cantar, no quieres orar, y esto es de mal en peor. Pero ellos veían así. Hermanos, esta bendición ahora para nosotros no es de un sacerdote que sale encima, es el mismo Dios. ¿Recuerdas? Porque no tenemos un sumo sacerdote que está, hermanos, en un templo de piedra, sino uno que traspasa los cielos y que está en la presencia del Padre y está intercediendo por nosotros todo el tiempo. ¿Somos más que bendecidos en este sentido? Claro, porque, hermanos, ellos bendecían este tipo de bendición que ellos veían a corto plazo, porque a fin de cuentas el sacerdote tenía que volver. Y dice Hebreos en mis pasajes preferidos, ¿verdad, hermanos? En Hebreos capítulo 10. Pero Cristo, con una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Mi bendición es mucho mayor.
Creo que al recibir la bendición como el pueblo de Israel, podemos ser fluctuantes, como que estamos bendecidos y después no bendecidos, y otra vez renovamos. La semana se pasa larga. Yo no entiendo cómo sobreviven los que vienen el domingo únicamente al lugar de reunión. La verdad puedo decirte, no sobrevives. La realidad, estás en pecado, no hay de otra, hermano. Es la realidad. Si los que están continuamente buscando, confesando, estudiando en comunión, batallan, no quiero imaginar el resto. Están mudos y vienen a recibir de pronto bendición dominical, como ellos, que cada año iban a recibir una bendición especial y decían, un año más tranquilo. Pero bueno, llegando al día 200, 300, ya estaban como muertos. Nuestra bendición es eterna, hermanos, es constante. No debo de presentar sacrificio sin un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado no se contrita solo por mi situación, sino se contrita porque, Señor, siendo este miserable pecador, tú pagaste por mí en la cruz. No lo puedo creer, debería ser fulminado ahora mismo. Mi fluctuancia, mi hipocresía, mi murmuración, mi engaño, mi odio, mi adulterio deberían de condenarme, y tú me amas, Señor. Gracias, Señor, es una bendición eterna que nadie me la quita, y por eso debes buscar tu gozo. Vuelve el gozo de tu salvación, Señor. Vuelve tu gozo. Ese gozo te permitirá vivir en ese sentir. Es un peligro terrible la religiosidad dentro del cristianismo, sobre todo en aquellos que se acostumbraron a siempre ser cristianos. Se hace tan normal que lo único diferente a un religioso es que vas a otra iglesia. Es lo único. Y de hecho, menos compromiso que otra iglesia. Disculpen, hermanos, pero es la verdad. Es la verdad. Esto es lo que sucede. Sí, soy bendecido, salvo por gracia. Pero parece que presentas sacrificio cada año y estás esperando la bendición de los pastores o de los sacerdotes para que se renueve tu bendición. Hermanos, lo único que tenemos que renovar nosotros no es la bendición. Lo único que tenemos que renovar es el espíritu de nuestra mente, que constantemente se olvida de que fuimos eternamente bendecidos por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso, hermanos, cuando sale Zacarías, no puede hablar. Zacarías quiere hablar. Sale y se suponía que él tenía que pararse ahí y dar la bendición sacerdotal y los demás sacerdotes repetir después de él. Pero Zacarías no podía hablar. Obviamente, hermanos, el pueblo no está pensando en Zacarías, todos. Aquí no hay una expresión negativa, pero son pecadores también. Ellos probablemente están enojados porque no se les da bendición. Es como aquellos que se molestan cuando vienen a una congregación bíblica y de pronto no escuchan la predicación motivacional. Y dicen, este loco gritón, regañón, mira nada más diciéndonos pecadores miserables, nos dijo que éramos polvo, que no servíamos para nada. Olvídalo, yo me voy. Pero ¿qué tal? Tú eres tan valioso, tú eres tan grande, poderoso. Sal al mundo, enfréntalo y sé exitoso. Tú serás bendecido, lleno de oro. Tendrás la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños. Nunca caerás. Todo lo que toques será tuyo. Quítate los pies, pisa el terreno de enfrente que lo necesitamos. Vamos todos. No, qué predicación, me motivó muchísimo. No, me siento, mira, inflado. Sí, el aire a los 2 días. ¿Qué bendición quieres? Algunos, como veremos adelante, reciben la bendición del Señor y esa misma bendición es como un globo con helio. Aquí está el Señor y ellos se van. Al rato vuelvo, Señor, ya que logre mis objetivos. Sí, adiós. ¿Qué bendición quieres? ¿Y para qué quieres las bendiciones? El pueblo está ahí asombrado. Zacarías, imagínate, sale desesperado. Número 1, hermanos, vio a un ángel. Y es un sacerdote. La Biblia me dice que él es un hombre justo e irreprensible. Y acabamos de estudiar en la mañana que cómo son los hombres justos. ¿Temerosos? Valientes. Para entrar a la presencia de Dios en este sentido, se tenía que ser muy valiente. Supongo que algunos sacerdotes entraban en sorteo y decían, no, mejor yo no. O algunos renunciaban. Entrar a la presencia del Dios triplemente santo y justo. Hermanos, nosotros no entramos a este lugar porque entramos a la presencia. Vivimos en la presencia de Dios. Tenemos que vivir en un temor absoluto por Él. No necesito venir aquí para que Él me vea.
No necesito venir aquí para arrodillarme o venir aquí enfrente como algunas congregaciones. Aquí ya no cabemos, pero algunos vienen aquí enfrente y están arrodillados y en el altar. ¿De qué me estás hablando? Si esto lo saco a la calle, entonces esto es el altar, esto es donde la presencia de Dios está. La presencia de Dios está en todo momento, en todo lugar, en todos los creyentes. Y no es donde hay 2 o 3. Ay, busco la presencia de Dios. ¿Por quién voy? ¿Por quién voy? Vénganse los 2. ¿Ya cuántos somos? 3. Ya está el Señor. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 está ahí el Señor. Eso no quiere decir. Quiere decir que cuando 2 o 3 miembros de la iglesia toman decisiones de disciplina a alguien, Dios también está con ellos diciendo, estoy de acuerdo con ustedes. Por eso podemos atar o desatar. Porque el gobierno de la iglesia tiene, hermanos, la responsabilidad y la autoridad de Dios para tomar decisiones de excomulgar a alguien, por ejemplo. Disciplinarlo, amonestarlo. Esto es lo que quiere decir que podemos hacer ese tipo de cosas. El apóstol Pablo lo hizo diciendo, los entrego a Satanás, Alejandro y Himeneo. Eso es así, el peso de la Escritura. Hermanos, no debe dejar de estar sobre nosotros. Pero la presencia de Dios está en todo momento en el creyente. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Zacarías, hermanos, no puede hablar. El costo de la incredulidad, hermanos, es el mismo para nosotros. Tiene consecuencias. Somos incrédulos en cuanto a la presencia de Dios. ¿Sabes qué va a suceder? Pecarás. Sin ningún problema. Ayúdenme con el pequeño, hermanos. Sin ningún problema. Somos incrédulos, hermanos, al castigo de Dios por el pecado. Estamos acá, dejan al pequeño ahí, él está tranquilo. Somos incrédulos, tenemos problemas. Somos incrédulos a las consecuencias del pecado, tenemos problemas. Somos incrédulos, hermanos, y no predicamos el evangelio a la gente que amamos, tenemos problemas. Somos incrédulos, no oramos, tenemos problemas. Siempre hay un costo altísimo cuando nosotros somos incrédulos. Para Zacarías fue incredulidad. Vio al ángel. Hermanos, vio al ángel y le dijo, pero a ver, compruébamelo. Yo soy Gabriel. No vengas a decirme que soy mentiroso. Yo soy un ángel, Gabriel. Si tú no me crees, yo estaría al lado tuyo pidiendo a Dios. Yo vengo de Dios porque no he cometido pecado. ¿Te das cuenta? Tú, hombre pecador, estás dudando de mí. Yo soy Gabriel. Yo estoy en la presencia de Dios. Soy santo y estás dudando de mí. Hermanos, lo mismo sucede. El Señor Jesucristo nos podría decir, tú puedes dudar de todo, pero yo he venido en nombre de mi Padre a hablar su palabra, tú debes confiar en mí. Mi Padre te dijo, a Él oíd, a Él oíd. Y no una parte, lo que nos gusta, lo que nos agrada hasta donde puedo, a Él oíd. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, toda. Claro que tomamos unas partes, quitamos otras. En unas confiamos aquí, en otras en la ciencia secular. En otras creemos. Algunos hermanos, wow, han llegado al extremo. Cambian la oración por homeopatía. Está bien la homeopatía, pero es un ejemplo. Es increíble. La incredulidad tiene consecuencias. La incredulidad para nosotros no nos va a dejar bien, nos va a estancar y vamos a ir fluctuando y vamos a dejar de disfrutar lo que es estar en la presencia de Dios. Yo solamente te pregunto algo. ¿Alguno fue tan perverso y perdido como yo para recordar lo que tu mente y tu cuerpo sentía cuando estabas sin Cristo? ¿Recuerdas tus noches, hermano? ¿Recuerdas cuando estabas en deudas, en temor, en peligro? Lo que había aquí, lo que había aquí. El vacío tan grande. ¿Recuerdas los horrendos pecados de fornicación, de odio? ¿Recuerdan qué se sentía estar sin Cristo, hermanos? ¿Quién cambiaría en una conciencia limpia? ¿Quién cambiaría lo que podemos tener hoy en el Señor por eso? ¿O quién por voluntad propia se quedaría en medio sin llegar al premio de poder habitar en su presencia? Solamente un incrédulo. Solamente un incrédulo. Hermanos, Zacarías ya no habló. ¿Y qué dice ahí? Hermanos, pues que el pueblo está
esperando que hable y él no habla. Hizo lo mejor que pudo con movimientos. ¿Cómo lo imaginas? Ver un ángel, saber lo que va a pasar, saber de su hijo que viene. ¿Sabe quién es su hijo? Es lo más impresionante, ¿sabías? Y sabe el costo. Sabe quién es su hijo y sabe el costo. Creo que algunos no saben por qué se quedó con la duda, si es por, ¿de verdad yo soy el que va a recibir no únicamente un hijo? Porque algunos dicen, imagínate hermano, tener su edad, tener su condición y recibir un hijo, te quedas mudo. No. Este es un sacerdote justo, irreprensible. Él probablemente no creyó que el hombre más grande que ha nacido de mujer en esta tierra sería su hijo. Y el propósito que Dios tenía para ese hijo no era un propósito como el que nosotros le adjudicamos a nuestros hijos. Porque el Señor me da un hijo, ¿verdad? Y decimos, Señor, va a ser tuyo, va a ser para tu gloria. Pero yo tengo a mi hijo aquí. Y cuando el Señor me lo solicita, yo lo guardo. No me lo toques, Señor, tú me lo diste. Zacarías no. Zacarías sabía que la bendición venía para ponerla como un sacrificio a Dios. Este joven no iba a gozar absolutamente de los placeres del mundo. No iba a bañarse con agua calientita, no iba a comer como el mundo, no iba a buscar jóvenes, ir de paseo, no iba a probar el vino, que esto probablemente nosotros, creo la mayoría, no toman ni una gota de alcohol. Eso es maravilloso. No sé si algunos sí, no, es su asunto. Pero él no degustaría el vino, que era un momento de comunión, tomar una copa de vino de uva puro y se relajaban, gozaban. No, sería consagrado. Hermano, ¿estarías dispuesto a recibir una bendición así de Dios para su gloria? No como decimos nosotros, ¿no? Como aquel narcotraficante que dice, no Señor, te dedico mi negocio a ti, pero te prometo que te voy a ayudar, ¿no? Entonces me da un hijo y digo, Señor, es tuyo, tú sabes que es tuyo, pero cuando me lo está pidiendo yo se lo estoy reteniendo. Cuando me diga mi hijo adolescente, padre, quiero ir, padre, a las misiones, quiero ir a África, quiero ir allá, y si muero, padre, que muera, pero amo a Cristo y quiero ir a los perdidos. No te quedas aquí, yo creo que no es tu tiempo. Mira, si fuera tu tiempo, quédate con nosotros, ¿para qué te vas tan lejos? No sé por qué se quedó mudo, es decir, sé que fue incredulidad, pero ¿cuál fue esa incredulidad? ¿Que la esterilidad sería quitada? ¿O que él había sido elegido para recibir al hombre más grande sobre la faz de la tierra después de Jesús? ¿O la incredulidad ¿y de verdad lo vas a usar como dicen los profetas que lo usarás? Él será un obrero que va a preparar el camino rústico para dejarlo listo para el Salvador. Él sabía de inmediato que si él era este profeta, él venía contra el imperio romano y contra la religión del tiempo. Si es mi hijo, él va a morir de inmediato. Hermanos, pararse contra el César y decirle, César, tú sabes cómo muere Juan el Bautista, denunciando el adulterio, predicando el evangelio, el incesto. No sé, hermanos. Lo que sí no veo en Zacarías, que es maravilloso porque es un hombre verdaderamente justo, es que él no se negó a aceptar el costo que pagaría tanto él como su hijo. No vemos a Zacarías diciendo, no, sí dámelo, pero por favor, no me lo quites, que no lo maten, que no, Señor, no va a gozar de los deleites del mundo, no va a poder tener un descanso en una cama cálida, fresca, no va a poder comer como los demás y beber como los demás, disfrutar como los demás, no podrá crecer para ser un joven y conocer jóvenes y poderlo consagrar y entregarlo a su matrimonio. Zacarías no dice nada. Zacarías no dice nada. Esto es lo que no veo. Veo incredulidad de una u otra cosa, no creyó, tuvo su castigo, pero no veo la negación a aceptar el costo tan alto que él iba a pagar y su hijo iba a pagar y su esposa iba a pagar. No veo eso. Gloria al Señor. Hermanos, creo que eso es una enseñanza maravillosa para todos nosotros porque podemos recibir la bendición de ser cristianos. Podemos recibir la bendición de servir, pero podemos negarnos al ver el costo del sacrificio. O sea, podemos entregarnos, podemos servir, podemos darnos, pero a la vez no aceptar el costo. Cuando el llamado que Dios nos hace, mis amados hermanos, es sírveme sin paga, sírveme y sufre,
Sírveme y date en sacrificio. Sírveme aunque te ofendan. Sírveme aunque te canses. Sírveme aunque lo que sea. Entonces, solemos distorsionar todo y recibir las bendiciones que me generan algún tipo de alegría o que se ajustan a mi agenda tan ocupada, y el resto de las que tienen costo no las recibo. Oh, hermano, es que hoy, oh, hermano, es que ayer, oh, hermano, es que esto, oh, hermano, es que mi esposo, oh, hermano, es que mi hijo, oh, hermano, es que no aceptas la voluntad de Dios. Su propósito y su voluntad no siempre es el tuyo, por lo tanto lo rechazas y abrazas el tuyo como mejor. Probablemente si hubiésemos sido los padres de Juan el Bautista no anunciaría al Señor y no hubiera entrado al río Jordán a bautizar porque era diciembre y estaba muy frío, hermanos. No lo sé, pero tal vez hubiéramos sido un estorbo. Por eso la característica de estos hombres y esta mujer, ¿qué era? Justos. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Niños, ¿saben lo que es justo? ¿Quién es el juez que determina lo que es justo? Dios. Entonces, ¿qué es justo? Es hacer conforme a Dios. Aunque en ocasiones a mí me parezca algo injusto. Por ejemplo, ¿qué sería algo injusto, hermanos? Tratando de este tema del servicio sacrificial y sacerdotal de estos hombres. Algo injusto es demandarte tu descanso, demandar una paga, demandar agradecimiento. Todo eso es justo, el cuerpo lo necesita, el hombre sí, pero es justo al mundo. Porque Jesús es justo, obró justamente. ¿Y qué características hay en su vida? ¿Qué recibió él como creyente, hermanos? Como hijo de Dios, como servidor, como ministro, como misionero. ¿Qué recibió? Como Juan el Bautista. Por eso esto es maravilloso, hermanos. No únicamente tenemos que señalar a Juan el Bautista y a sus padres. Por supuesto que todo esto solamente es, hermanos, el grito inicial de lo que está por anunciarse, porque lo que está por anunciar estas vidas son a Jesús. Este es el precursor. Es la voz que clama en el desierto. Es el que va a preparar el camino para que Jesús venga. O sea, ellos no están robando la gloria con su vida. Ellos nos están modelando la vida que tú y yo debemos de llevar. Eso es. Es glorioso, hermanos. Debemos aceptar siempre la voluntad de Dios sin negarnos. Siempre, escuchen, debemos aceptar. Si Él acaso nos da un ministerio porque nos ha dotado, no busques el ministerio conforme a la medida de tu carne. Si te ha dado ministerio para servir, busca solo agradar a Dios, aunque el ministerio no te dé conforme a lo que tú quisieras recibir. Porque les tengo una noticia, hermanos. Los jóvenes que quieran servir o adultos que deciden entregar su vida, lo que les queda de su vida, no te vas a encontrar con un panorama como los empresarios del mundo. La mentalidad del mundo es: invierto 1, recibo 2. Voy allá, se va abriendo, abro allá, abro aquí, abro acá, todo va prosperando, todo va saliendo bien. Después desde un penthouse veo y digo: wow, qué bendición. La verdad, todo valió la pena. En el servicio de Dios a veces es distinto. Parece que estás corriendo 10 pasos y te devuelves 30. Parece que ya has logrado tener una iglesia firme y fuerte y de pronto ¡pum!, se divide. Parece que te van a dar gracias y no siempre sucede. Siempre es en contra. Por eso hay tan pocos obreros, hermanos, que siempre los ves. Y por eso hay tantos que no ves. Porque lo más fácil es tomar la voluntad de Dios hasta donde no me es incómodo, hasta donde la acepto, hasta donde no me arriesga, hasta donde no me duele. Y me cuido y cuido lo mío y cuido mi vida y cuido a los míos como si en realidad eso dependiera de que las cosas van a estar bien. Porque, hermanos, ignoramos que aunque me cuidara en un búnker, como lo dije en la pandemia, ahí dentro del búnker la presencia de Dios está y ahí puede aplastarme. No puedo huir. No puedo huir. Descansar en el Dios Todopoderoso y en su voluntad es lo que tú y yo debemos hacer. No únicamente por deber al estar en deuda, sino porque es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Es lo mejor.
Debemos confiar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Miren el milagro aquí que acontece después de quedar mudo. Entendimos entonces, niños, que él salió y de pronto, ¿cómo describió a Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo lo describió? Hablando al ángel. ¿Cómo describió al ángel? Si es la primera vez que lo veía y probablemente otro no lo veía. ¿Cómo dijo lo que pasó? ¿Qué hizo? No lo sé, es impresionante. Solamente imagínate una predicación del pastor Charlie muda. A lo mejor con mis expresiones dirías, está predicando Hebreos 10:27, ¿verdad? Horrenda cosa es que eran manos de un Dios vivo. No lo sé, pero qué increíble salió ahí. Bueno, versículo 24, hermanos, dice acerca de la concepción y el deleite. Escucha, el gozo de Elizabeth. Si tú pones ahí tus temas de los versículos, pon gozo de Elizabeth o Elizabeth. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. ¡Qué maravilla! Y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. Escucha, lo que tú digas, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Su afrenta era la burla, el desprecio por ser estéril. Pero él se dignó. Me has hecho favor. Hermanos, cuando leemos concibió, es importante entender esto. Zacarías tuvo que tener relaciones normales con su esposa como esposo y esposa, porque a los niños no debe de extrañarles. El Señor une esposo y esposa para que ellos hagan un cuerpo, se amen y puedan procrear. En el caso de Zacarías y Elizabeth, tuvieron relaciones normales, pero ellos tenían una sociedad con Dios. Dios les dijo, hagan lo que ustedes pueden hacer y yo haré lo que no pueden hacer. Hagan lo que ustedes pueden hacer, ustedes hagan su parte porque debe ser así, porque yo lo establecí y yo pondré vida en donde no hay. Es lo mismo que plantar un árbol. Nosotros podemos llegar y plantar la semilla. Hermanos, el dador de vida es Dios. Si sembramos la mejor semilla y Dios no quiere que haya fruto, no va a haber fruto. Dios es quien da vida. Pero ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer. Tú y yo como siervos no podemos llegar al punto de sentarnos y decir, no, Dios va a obrar ya en su tiempo. Hermano Alan, te veo muy frío, hermano Alan, pero no te preocupes, Dios en su tiempo vas a ver que va a sacar fruto de ti. Nunca. El Señor nos manda a Cristo como ejemplo para esforzarnos y ser valientes, para llevar a cabo la obra. El Señor nos manda a los predicadores a predicar el evangelio. Una pregunta, hermanos, ¿podemos salvar a las personas nosotros, Alex? ¿Pero por qué nos manda a predicar a nosotros? Porque es a través nuestro, porque lo ha querido. Nosotros llevamos el antídoto, el poder del antídoto, porque no es ni el antídoto, el poder del antídoto es de Dios. Pero vamos y hacemos. Nosotros, hermanos, no salvamos a nuestros hijos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, eso está mal. Si tú te preguntas, ¿qué tanta dirección le das a un hijo para instruirlo en la piedad? ¿Qué tanto tiempo? Todo el día. Todo el tiempo se equivocan como pecadores, todo el tiempo son Caín y Abel, todo el tiempo traen problemas, es lo normal, no se asusten. Lo anormal es verlo y no hacer nada. Con la idea de, pero Dios en su tiempo lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Enviarlos al infierno? Sí, eso con toda seguridad. Hermanos, ellos tuvieron que hacer su obra. En esta ocasión Dios no lo hizo como con María, y tiene mucho sentido, mis amados hermanos, porque Juan el Bautista es Juan el Bautista, pero Jesús es Jesús. ¿Verdad, hermanos? Entonces Zacarías tuvo relación con ella. Él no contaba con que este niño viniera de una concepción milagrosa. ¿En dónde estuvo el milagro? En que era estéril. No que fue concebido por el Espíritu Santo en el mismo sentido que lo fue el Señor en María. Algo que es increíble, hermanos, es que para Él todo es posible. Hermanos, lo vemos en la obra cuando servimos en una plantación de una obra, de una iglesia. Cuando digamos una plantación, no pienses en una iglesia grande, piensa en 2 personas que estaban perdidas, listas para el infierno y ahora están en Cristo. Con eso es una plantación gloriosa. No había vida, fuiste a llevar el evangelio y hubo vida. Es un milagro porque tú y yo podemos salvarlos. El Señor salvó con el evangelio.
sopló vida y los levantó de la muerte a la vida eterna. Es una bendición. Pero no es posible hacerlo nosotros. ¿Es posible que una mujer o un hombre estéril tenga hijos? No. Pero para el que cree en Dios, todo es posible. Es más, probablemente tú eras estéril y tu esposa y no sabías. Dios obra porque para Él todo es posible. Y me gustaría mucho, hermanos, que estemos renovando al fin de este año a nuestro congreso y lo que viene. Recuerda sin miedo, para Él todo es posible. Para el que está en Cristo también. Todo es todo. Entonces ella se recluye en casa por 5 meses. Algunos dicen que Elizabeth tuvo temor para esconder su embarazo, hermanos, pero ella se había ido, creo después, ¿no? Cuando se le notaba el vientre. Aquí a los 5 meses a veces no se nota nada. No fue por eso. Yo lo que estoy seguro, que al entender y al leer a los profetas, saber quién vendría, lo que pasó ahí, lo que ella no pudo dejar de hacer es estar sorprendida. Ella dijo, ¿sabes qué, Zacarías? Yo tengo que ir a casa y tengo que meditar y hablar mucho con mi Señor. Me ha tenido por digna para bendecirme con este profeta que viene. ¿Cómo voy a hacer para criarlo? ¿Cómo voy a hacer para no tener un sobrecuidado? ¿Cómo voy a hacer para consagrarlo a ti? ¿Cómo lo voy a guiar? ¿Cómo voy a aceptar algún día entregarlo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo voy a permitir que Él no tome de los deleites que todos los niños toman? ¿Cómo que Él va a estar apartado, viviendo una vida muy humilde y austera? ¿Recuerdan cuál era su cinturón, pequeños? ¿El cinturón de qué era hecho? De una serpiente. Sus ropajes, ¿qué comía Juan el Bautista? Es tan difícil, hermanos, no es diferente. Claro que hay alimentos chatarra que antes no habían. Hoy hay mucha variedad, pero los mismos alimentos son ahora. Y probablemente nosotros veríamos y le diría a mi esposa, ¿y solamente está comiendo eso? Se va a enfermar el niño. Se va a enfermar el niño. Somos terribles, la verdad. Hombres de poca fe. Hermanos, ella se fue a pasar tiempo con el Señor, sin ninguna duda. Meditar sobre el destino del niño dentro de ella. Es increíble. El domingo, al terminar el sermón, le preguntaba a los hermanos, ¿cómo responderíamos nosotros a la voluntad de Dios si nos hace un milagro? Si nos hace un milagro, pero nos dice, este es un milagro que voy a darte, mas sin embargo, este milagro que voy a darte te dolerá mucho. Voy a darte este milagro, pero te va a romper. Tengo un propósito, digo, ¿por qué, Dios mío, haces esto? Tú no eres así. No. Yo lo haré con mi propio hijo. María lo sentirá. ¿Ustedes recuerdan cuando fue con Simeón, lo que le dijo Simeón a ella? Es impresionante, hermanos, porque Simeón le dice, una espada traspasará tu cuerpo, del dolor, de la angustia de saber que tu hijo está sufriendo así. Pero imagínense, pedimos y pedimos y pedimos una bendición, pedimos y pedimos una bendición. Hermanos, como lo decía hace un rato, pides y pides un trabajo, te da el trabajo. Pides y pides dinero, te da el dinero. Pides y pides salud, te da salud. Pides y pides un milagro, sí. Pero cada vez que nos da milagros de ese tipo, en lugar de ir como Elizabeth a meditar en Dios, Señor, eres tan bueno, ahora dime qué quieres que haga con esto que tengo. Cada vez nos ahuyenta la bendición. Hermana, hermano, no te veo en comunión con la iglesia, sirviendo fielmente, hermano. ¿Qué pasa? Oh, hermano, mi trabajo, mis negocios, tengo tantos quehaceres. Qué bien, te felicito, me da mucho gusto tu prosperidad, pero me da mucha tristeza que la bendición que el Señor te dio te está apartando de Él. Pedimos, hermanos, y pedimos, recibimos, dame salud, te da salud. ¿Qué haces con esta salud? Entregarla como sacrificio, Señor. Me dotaste de salud, úsame hasta enfermarme otra vez. Úsame para tu gloria, Señor. No, aprovecho la salud para mi propio beneficio, sin el beneficio de la gloria de Dios y de los demás. Los hijos son una enorme bendición,
pero se vuelven en maldición, hermanos, cuando me son tropiezo para adorar al Señor. Y también es una maldición que me los dio para llevarlos a sus pies y yo los llevo al mundo. ¿Cuántas mamás no han pecado en poner coqueta a su hija? Ponerla sexy para que los ojos de los depravadores se las coman. ¿Cuántas no han hecho eso? Ay, qué bonita te ves, qué linda, mira, muévete, hazle así. ¿Cuántas veces no? ¿O cuántos padres no han enseñado a sus hijos? Mira, así se pelea, así se noquea, así le rompes la quijada y le tambaleas el cerebro y pégale en la cabeza. ¿Cuántos no han hecho eso? ¿Cuántos permiten que se sumerjan ahí? Ay, deja de molestar, toma tu celular. Ay, nada más no hagas TikToks en minifalda o sin camisa porque lo van a ver los hermanos, Y se los das para que se pierdan. Salte, ya no me enfades, vete a la calle. Ya tengo novio. Por no ir más allá, porque, hermanos, a lo mejor lo haría en mi carne, pero hasta ahí. ¿Cuántos no los guardan para que ellos no tengan que pasar por ningún tipo de sufrimiento? ¿Y sabes qué hacemos? Encontré un espíritu el otro día extrañísimo. Es el que les platicaba, este cristiano que parecía un creyente sólido, pero cuando empiezo a hablar con él con 75 años, me empieza a decir, ¿sabes cuál fue el problema? La sobreprotección. La sobreprotección, pastor, me sobreprotegieron, no podía hacer nada, no quitaba un tornillo, no hacía, tú no puedes, tú no haces. Lo guardaron tanto que estaba traumado, no encontró su aliento en Cristo y él fue con psiquiatras. Me estaba recomendando algunos porque me veo medio loco. Le dije, no, mi Cristo va a sanarme. Mi Cristo va a sanarme, no necesito nada más. Él estaba así. ¿Cuántos no están lamentándose aún cuando estaban en iglesias sólidas? Y de pronto, no, ay, como su abuela, mi hija también a los 17 años. Soy una abuela bien joven. Escuchen esto, lo que decía el hermano Miguel ayer, no sé si pusieron atención o el calor le estaba consumiendo. Estamos entregando las bendiciones de Dios al diablo. Cuídense del legalismo. Si no está en la Biblia como pecado, cuidado. Pero cuídense de no entregar así voluntariamente a Satanás las bendiciones que Dios nos ha dado. Se los digo de corazón, y si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Hermanos, este joven, este niño, fue una bendición, pero iba a llegar a morir como mártir. Quiero hoy retarte con una pregunta antes de terminar en breve, en unos pasajes adelante. ¿Serías capaz de recibir una bendición que te lleve a sufrir? Que Dios te diga, te voy a dar esa bendición, pero tendrás que sufrir. Hermanos, les tengo una excelente noticia para su alivio hoy. Todos los sufrimientos que hoy estás atravesando de un tipo o de otro, son bendiciones que Dios te dio para mantenerte con Él. Para estar dependiente. Cuando mis hijitos tienen miedo, sobre todo Amandita, Mati es un guerrero y Andrés autosuficiente en gran parte, pero ella tiene miedo y lo que ella hace es estar conmigo. Se enferma, está conmigo. Quiere algo, a aprender, su madre es más inteligente que yo y va con mamá. Quiere saber algo de la Biblia, va conmigo, pregunta, tiene dudas, está conmigo porque es dependiente. Los sufrimientos del tiempo presente, las cargas, los problemas que tú estás buscando solucionar, hermano amado, no tengas ese pensamiento absurdo. Dios es soberano, te lo dio para mantenerte fresco, para mantenerte dependiente de Él. La familia que te dio, los hijos que te dio, el esposo, la esposa, el trabajo, el sufrimiento, la enfermedad, todo es dado por Dios. ¿O qué de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, hermanos? Y te lo da con un propósito bueno. El propósito que tuvo aquí de darle sufrimiento tal a Zacarías y a Elizabeth, a María y a José, era con el propósito más glorioso, la salvación de nuestras almas, pero al costo más terrible. ¿Eres capaz de recibir la bendición de la salvación y huir del compromiso? ¿Huir de la responsabilidad? Hermano, les exhorto, no caigan en la condenación de autoengañarse y creer que siendo fluctuantes o tibios van a estar más fuertes. La iglesia no se hizo para eso. Que hoy sea así, es su asunto, hermanos. La iglesia se hizo con el propósito de ser luz y sal.
La iglesia no se hizo con el propósito de resistir al diablo. La iglesia se hizo con el propósito de empujar al infierno. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú empujas las puertas del infierno, hermano? No, ¿por qué? Porque tienes temor al sufrimiento, porque estás muy cansado, porque tienes muchas tareas que hacer. ¿Qué? Hermanos, se nos dio la grande bendición de ser salvos con un propósito. Sufrirás. 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 Así que yo no vi a una Elizabeth y un Zacarías en el momento que supo que su hijo estaba consagrado al sufrimiento, que no lo pudieron guardar, que no lo pudieron cuidar, que no lo pudieron alimentar como los demás, que no pudo gozar de la juventud. No los veo diciendo: Señor, por favor, saca de esta calamidad a tu hijo, sácalo, está sufriendo mucho, mire, es un niño, mire, es un joven. Nunca, porque ellos entendieron cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y no era muy difícil de entenderlo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que aquellos a los que Dios llama, los llama a su servicio, no a su autoservicio. Los llama para comprarlos y usarlos para su gloria, no para que ellos hagan lo que les place. Ellos entendían: Señor, tuyo es el poder y la gloria. Todo lo que hay en el cielo y fuera de los cielos, mi vida es tuya. Señor, todo absolutamente te pertenece. Yo te pertenezco, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. No es una expresión suicida ni kamikaze, es una expresión de absoluta confianza en Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque sus propósitos de forma inmediata no siempre parezca que son buenos a nosotros. Nunca dudes que son buenos, aunque la situación sea terrible. Señor, qué impresionante eres. De este lado estoy viendo todo terrible y me duele muchísimo, pero de tu lado estás viendo la victoria. Qué glorioso, Señor, qué glorioso. Hermanos, en el 26 al 27, ya voy a terminar, leemos algo muy interesante. Al sexto mes, es decir, pasaron 5 meses, ¿verdad? Al sexto mes después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Interesante, el linaje. Y el nombre de la virgen era María. Hermanos, la obra de Gabriel, si se dan cuenta, no terminó, sino apenas comenzaba. Él estaba preparando los cimientos para lo que venía, para la gran edificación, hermanos. Y si se dan cuenta, después de anunciar a Zacarías en el templo eso, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, vino a una aldea. Ahora se apareció ahí, en Galilea. Si se dan cuenta y ustedes indagan en las escrituras profundamente, se van a dar cuenta que cronológicamente es la primera mención de Nazaret en la Biblia. ¿Y saben por qué? Tiene un propósito maravilloso, y yo cuando lo estaba estudiando me llenaba de alegría porque veía más la humildad de mi Señor, hermanos. Porque Nazaret es muy poco notable por su naturaleza poco notable. No fue mencionada nunca en el Antiguo Testamento, hermanos. No fue mencionada en los libros apócrifos, imagínate. Ni tampoco en los escritos de los historiadores como Josefo, por ejemplo. Nunca se menciona ahí. ¿Qué te dice eso? Es interesante. ¿Qué escogió el Señor para él? Hay expresiones impresionantes acerca de Nazaret que hay en la Escritura, hermanos. Increíble. Por ejemplo, ¿algo bueno podrá salir de Nazaret? Es Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael, le dice: ¿puede salir algo bueno? Ven y ve, le dijo Felipe. Imagínate la expresión, ¿de verdad? No puedo mencionar ninguna colonia ni comunidad porque obviamente alguien podría ser herido. Pero imagínate el lugar más despreciable, el lugar en donde no quiere entrar. En México hay un lugar conocido que dicen: entras y es peligroso, ¿verdad? ¿De verdad hay un santo ahí en ese lugar? Yo pensé que nada más la muerte. ¿Habrá algo bueno de ahí, de verdad? ¿De ahí salió el presidente? Para ellos es expresión de un lugar despreciado, hermanos. No aparece en la Escritura. El Señor Jesús mismo eligió ese lugar para ello. Es interesante también porque los niños de pronto adultos pueden confundirse. En la Biblia, Mateo y Lucas nos dicen que el Señor Jesús nació en Belén. Pero Marcos y Juan, los otros 2 evangelios, presuponen que su venida al mundo ocurrió en Nazaret.
No hay contradicción. Jamás escuchen esto, niños, jóvenes y adultos. Nunca hay contradicción en la Biblia. Es mala interpretación o un mal estudio. Nunca se equivoca. No llegues al grado de decir, bueno, también la Biblia puede tener errores. La Biblia es perfecta como Dios es perfecto. No hay ni una duda. Debes creer que la Biblia es perfecta. Nunca falla. Es la palabra de Dios, ¿verdad? El asunto, hermanos, puede ser claro. En un lugar en donde nace, pero no en un lugar en donde radica. Porque estamos hablando de 100 kilómetros o más de distancia, ¿no? En un lugar en donde nace, en un lugar. Por ejemplo, aquí en los municipios en Guadalajara, que se divide por municipios, creo que yo nací en Guadalajara, pero vivo en Tlajomulco. Cuando dicen el pastor Charlie de Guadalajara, no creo, a menos de que sean de fuera y ven Guadalajara como todo, ¿verdad? O algunos de nosotros también, para nosotros es Guadalajara, Tlajomulco es Guadalajara, Tlaquepaque es Guadalajara, todo es Guadalajara. Pero algunos no dirían, pastor Charlie de Tlajomulco, dirían de Guadalajara. Creemos que es eso, pero bueno, no es el tema, solamente quería mencionarlo porque algunos piensan investigar para tratar de decir, encontré un error en la Biblia. Decía un hermano, en la Biblia encontré muchos errores y todos ellos estaban en mí. En la Biblia no hay error, amén, hermanos. Pero el Señor Jesús siempre fue identificado con ese lugar. Repetidamente fue llamado Jesús de Nazaret. Quien está anotando textos y quiere estudiar más, Marcos 1:24. Puedes abreviar, niño, MR, Marcos 1:24. Juan, puedes poner JN 18:7, JN 19:19. Así le decían a Juan. No es cierto, JN. Hechos 2:22. Sus seguidores fueron llamados nazarenos también en Hechos 24:5. Entonces quiero profundizar un poquito en esto porque ya voy a terminar. Si Nazaret era un lugar pequeño, no mencionado, no llamaba la atención, despreciado, ¿por qué le decían Jesús de Nazaret? ¿Por qué le decían los nazarenos? Ahora, escuchen esto, hermanos, que yo descubría en mi estudio de madrugada. ¿Recuerdan aquel demonio que le dice, ¿qué quieres, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres de nosotros? Todos hemos dicho, el demonio, hasta el demonio lo obedece, pero el demonio nunca es bueno. El demonio siempre es egoísta, calumniador, burlador. Imagina el demonio, es como diciendo, tú, Señor, de ese lugar despreciable, sí sé que eres el Hijo de Dios, pero mírate. En un sentido burlón. Digo, él puede levantar injurias y blasfemias, hermanos. Las iglesias modernas están burlándose de Dios por poco tiempo. Ellos querrán devorarse a sí mismos para huir de la ira de Dios. Todos los papas, los curas falsos, todas esas autoridades puestas por ellos mismos, todos los puentes a Dios, todos ellos querrán devorarse a sí mismos. Cuando tú leas Jesús de Nazaret, no es, es que era de ahí, no, era para hablar algo mal. Es como decirle a una mujer que se dedicó a la prostitución, fulana de San Juan de Dios. Yo no estoy ahí ya, pero me identificas. A él lo identificaban como el Hijo de Dios, los demonios, pero también deseaban decirle, mira al lugar que has llegado, mira de dónde has salido. Lo que ellos no sabían, porque no son omniscientes, que ese mismo Jesús que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, sería el mismo que algún día los arrojaría al lago de fuego para que se condenaran por la eternidad. Lo mismo que Satanás viene a decirte a ti, y mírate tú que eras el drogadicto, la prostituta, el homosexual, el iracundo, mírate tú, el adúltero, el fornicario, ese mismo blasfemo que nos ataca, es el mismo que nosotros también podremos juzgar junto con los ángeles de Dios, arrojarlos al infierno junto con nuestro Rey. Ellos desconocen la obra que en realidad confirmará por la eternidad Cristo en nosotros. ¿Por qué? Los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Somos nuevos, hermanos, nuevos en realidad.
Por eso no podemos vivir como lo que los demonios conocieron de nosotros. Ahora tenemos que vivir bajo nuestra nueva naturaleza. Pero es la humildad, hermanos, que vemos en el Señor Jesús. ¿Por qué eligió ahí? Pues porque Él quiere ser, hermanos, el siervo sufriente del Señor desde el inicio hasta el fin. Siempre, siempre, siempre. Él quiere ser, hermanos, el que siempre está dispuesto a llevar el sufrimiento. Es impresionante. Miren Isaías 52 para culminar con dos citas maravillosas, hermanos. No está humillándolo el demonio, no están humillándolo los hombres, llamándole así, hermanos, ¿no? Como la gente cree que es un lugar hermoso, sino, no, es un lugar despreciable. Pero él, hermanos, en el versículo 13, capítulo 52 de Isaías, dice que es el siervo de Dios. He aquí mi siervo será prosperado y engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero escucha el versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más, o sea, más desfigurada que la de los hijos de los hombres. Se van a asombrar de él las naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este texto puede interpretarse muy mal cuando lo ves como en la exaltación. Aquí es el siervo de Jehová de la humillación. Los reyes verán y dirán, ¿qué? ¿Qué llegó a hacer? ¿Qué es lo que hiciste? Dios, es lo que hacen los musulmanes que dicen, ¿cómo? No sé quién es Jesús, es un gran profeta, pero él no pudo sufrir en la cruz. Dios nunca hubiera permitido que un profeta suyo sufriera así. Ellos saben, ¿qué es eso? ¿Por qué sufrió tanto? Por nuestros pecados. Si vemos el 53 que todos conocemos, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿En dónde puede caber en nuestra cabeza que los siervos de Dios deben pasarla mejor que el siervo de Dios? ¿En dónde puede pasar en nuestra cabeza, hermanos, y en nuestro corazón, que los siervos de Dios, Zacarías, Elizabeth, María, José, deben sufrir la voluntad de Dios y nosotros no? ¿Sabes de dónde sacamos esa idea? De nuestro necio corazón. Ahora, hermanos, el sufrimiento no le gusta a nadie. No, pero cuando el sufrimiento te va a libertar de algo, wow. Cuando la muela te duele, cuando el bebé está a punto de nacer, aunque tengas miedo a lo que te van a hacer, la inyección que van a ponerte, la raquia, la encía, lo que sea que tengas que pasar por un momento, ¿qué es lo que estás pidiendo? Ya. Por eso, hermanos, es interesante notar la voluntad de Dios aceptada por Zacarías y Elizabeth. Número uno, ellos sabían que el propósito de Dios sería muy doloroso para ellos, pero a fin de cuentas terminaría en gloria. El propósito de ti y de mí en nuestro sufrimiento es terrible ahora mismo, pero terminará en gloria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. El sufrimiento de María, saber que su hijo sería el Mesías, hermanos, y que al momento de presentar al bebé, imagínate, nosotros presentamos a los bebés, sírvete de ellos, tenlos sanos, tenlos fuertes, Señor, exéntalos de mal. No, lo levantó al bebé y dijo, oh, perdonen su teléfono, contesten si quieren y los esperamos. ¿Listo? Perdón. Por este bebé tu corazón será atravesado y tu alma será quebrada. Este bebé te hará sufrir como no tienes idea, María. Y María dijo, está bien, está bien, está bien. Podré seguir hoy, hermanos, por el tiempo que tenemos, pero hablaremos un poco de María. Hablaremos un poco de la concepción también que hay, hermanos, en ella, a diferencia de la concepción de Elizabeth. Hablaremos, por supuesto, de la grandeza de María. Y algunos podrían de pronto comenzar a emocionarse porque no han soltado la idolatría mariana o algo así, y decir, wow, María entonces, ¡ay, el pastor sabía, parecía católico romano! No. María nos enseña algo maravilloso, hermanos. Cuando ella recibe esta declaración del ángel, le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres.
Y de inmediato diríamos, ¿te das cuenta que María sí es muy importante? No, escúchame. Por supuesto que su vida es especial, su vida es importante, es la de tener al Salvador, recibió al Salvador, el Salvador mora en ella. Mi amado hermano, la misma bendición que María recibió del ángel es la bendición que tú tienes en Cristo Jesús. El ángel podría decirte a ti también, salve, muy favorecido, el Señor está contigo, eres bendito entre todos los hombres. Porque el valor de María estaba en Cristo y no en María. Pero merece honra, pastor. Tú también, como hijo de Dios. Me gustaría seguir, pero tenemos más cosas por hacer el día del Señor. Hermanos, deseo que Dios les haya bendecido como a mí y podamos seguir estudiando el próximo domingo con el favor del Señor nuestra serie, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder recibir tu palabra y ponerla en práctica. Deseamos, Señor, de todo corazón de tu ayuda, pero también deseamos poner, Señor, nuestra diligencia como prudentes poniendo en práctica. Inquiétanos a todos para aún en el hogar seguir meditando en lo que hoy aprendimos. En nuestra comunión de hoy seguir pensando en esto, hablar de esto, sacar nuestras conclusiones bíblicas, gozarnos, orar. Señor, es impactante, es asombroso. No queremos quedar mudos. Gracias, Señor, por tu palabra. Es maravilloso. Ayuda a los pequeños y a los jóvenes. Lleva hoy al arrepentimiento al que deba arrepentirse. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.